saludo especial para la escuela Germán Rojas Niño. Lo invitamos a que se reúnan los sábados a la hora de costumbre en la escuela. Okay. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Es un gran placer hoy poder volver a hacer esta nueva charla, que es muy amena, esperamos que hoy salga muy chévere. Hoy en esta charla queremos darle la bienvenida a nuestro ponente, que se llama Francisco José Alonso. Nos da mucho, estamos ávidos y ávidas de escucharlo. Hoy va a estar Andrés, va a ser quien nos va a estar coordinando esta reunión, y pues queremos que hoy nos sintamos contentos y podamos participar. La idea es que en esta reunión, como en todas las otras, se utilice el tiempo, se le dé buen uso al tiempo, porque el tiempo es corto. Solamente vamos a tener pues 45 minutos de exposición, pero 20 minutos para hacer las preguntas y las intervenciones. Entonces, les pedimos, por favor, cuando hagan las preguntas, ser precisas y utilizar el tiempo de la mejor manera. En la segunda parte que se va a trabajar hoy es la primera línea, y va a estar William coordinando esa parte de la primera línea. Entonces, le doy la palabra a Consuelo para que por favor nos haga la presentación de nuestro ponente de hoy. Muchas gracias. Consuelo, tienes la palabra. Gracias, Dorita. Estaba con el micrófono apagado. Son los nervios. Bueno, le ruego el favor a todos de cerrar micrófonos, una cosa siempre presente, y les voy a hacer la presentación de un viejo amigo muy querido para mí, Francisco José Alonso Rodríguez, quien es el presidente no solamente de la Liga Española Pro Derechos Humanos, sino de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Liga, de la Federación también Española de Derechos Humanos. Es presidente de tres importantes y reconocidas entidades en Europa. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. En 1981 él se doctoró en Sociología, y entre el 1983 y el 89 fue parlamentario y teniente de Alcañices, su pueblo natal. Ha sido un observador internacional para las Naciones Unidas en muchas ocasiones, y como un dato pues curioso, la Liga Española se fundó en 1913 en el Ateneo de Madrid para defender a unos anarquistas que fueron condenados a muerte porque ellos tomaron posesión de unas tierras en Extremadura. Esa es la historia de la Liga Española de Derechos Humanos. Otro dato importante es que Francisco José siempre ha estado muy cercano al M-19, muy cercano a la situación que ha vivido Colombia, no solo con el M-19, sino con la FARC, con el ELN y con otros movimientos, pero muy especialmente y muy querido por el M-19. Con él organizamos entre los dos después de la desmovilización, un programa muy bonito que fue llevar los niños de hijos de excombatientes a Europa, donde estuvieron un año con toda clase de colaboración psicológica, sociológica, económica, y muchos factores que recibieron estos niños, no solamente a nivel socioeconómico, sino afectivo. Fueron recibidos en senos de familias donde les brindaron
un amor impresionante, donde no los tuvieron como hijos de guerrilleros, sino como hijos de ellos. Incluso al día de hoy hay muchos hijos de varios compañeros que siguen teniendo contacto con estas familias y han sido ayudados en muchas, muchas situaciones y en diferentes formas. Francisco José, no sé qué más decir de la presentación. Fue un colaborador también, estuvo muy cercano con Vera Grave cuando fue parte de la embajada en España. Ella fue la que nos recibió cuando hicimos el programa de los niños. Se hizo en 2 ocasiones. También visitamos, Francisco José ha hecho una labor extraordinaria en el Sahara con los niños de saharaui. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y es un trabajo, él ha hecho un trabajo extraordinario a nivel de derechos humanos. No sé qué más decir, Francisco José, creo que me quedo corta ante lo que es. Por favor, bueno, encienda el micrófono y tiene la palabra por 40 minutos. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero por aquí tengo, pero los derechos humanos, verdaderamente, como decía Tierno Galván, que fue alcalde y profesor mío, murió joven, murió con 68 años, pero ya desde los 30 o 32 le llamábamos en España el viejo profesor. Tiene mucha razón lo que ha dicho Consuelo, pero es no solo que yo haya hecho, es que son 50 años que llevo en este tema de los derechos humanos desde que me licencié en Ciencias Políticas. Bueno, un poquito antes, porque tenía 21 años y hoy tengo 75, con lo cual el tema, y era en un momento que España cambió. Y yo procedo de una familia de funcionarios. Mi padre era un alto funcionario, tengo 5 hermanas y que todas han estudiado pues carreras que quiso mi padre, excepto yo, que por ir en contra de mi padre, no sé si por acerté o no acerté, estudié Ciencias Políticas y Sociología, que entonces se puso nueva en España. Entonces, en aquel tiempo, tuvo durante 30 años, solo había Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual todo el mundo de España que quería estudiar Políticas y Sociología, que se puso de moda, pues venían a Madrid. Y fue durante los 10 o 15 o 20 primeros años de esa carrera, fue muy elitista, pero era pública, era de la universidad. Y tuve la suerte de conocer en aquellas épocas a profesores que después pues, fueron figuras, como fue en los 2 bandos. Desde la derecha pues vamos a nombrar a Fraga Iribarne, que era profesor mío en la facultad, Tierno Galván, Aranguren, que era otro filósofo. Entonces la universidad era mucho más pequeña en España. Tener en cuenta que en aquel tiempo teníamos 28 o 29 millones de habitantes en mi época de joven, y hoy, pues fíjate, ha cambiado todo. No se puede uno imaginar lo que era España hace 60 años, 50 años, que yo tenía ya, con 50 años, hace 50 años tenía ya 25, con lo cual ya estaba trabajando, porque entonces era muy fácil trabajar, no es como ahora. Había una ley estatal que había dado el franquismo, que todos los universitarios que salían, que no se salían mucho, las empresas estatales tenían que contratarlos, con lo cual el que quería ser funcionario en Tabacalera, en Renfe, Correos, Telefónica, los ministerios tenían la posibilidad solo de terminar la carrera e entrar a trabajar. Así que era otra vida muy diferente a la que hoy. Hoy es muy difícil, ya puedes tener 5 o 6 máster y carreras y doctorados, que si no tienes un padrino, pues verdaderamente no entras a trabajar o te es más difícil. Pero bueno, aquí el tema de los derechos humanos, lo que acaba de decir Alba Consuelo, fue muy importante. Fue un programa muy bonito que tuve la oportunidad de hacerlo. No sé cómo salió la idea y tuvimos un apoyo importante, que después tuvimos un apoyo contrario,
pero en un principio Samper, que era el embajador, se volcó completamente en este proyecto, que fue un proyecto, el primer proyecto que hicimos, trajimos, me parece, 50 niños o 40 niños, una cosa así, a una residencia estudiantil en la Comunidad de Valencia, una residencia muy bonita, nueva, que en aquel tiempo estaba sin utilizar, y pusieron a todos los niños y los escolarizaron, y tuvimos una anécdota que la voy a contar porque es muy importante esa anécdota y me ha enseñado muchas veces. Teníamos una niña, todos eran del M19, que era muy violenta y se pegaba con todas las niñas y era imposible, por más que le daban, los profesores le daban, la mimaban, porque ahí todos los niños eran mimados. Los primeros grupos que vino, que estuvieron en una residencia, después ya, como dice Alba, que fue lo que eso, ya vinieron a casas y cada niño estaba en una casa. Iba a su colegio y tal, y la familia era la que... Pero en estos estuvieron todos juntos en una residencia estudiantil, que era un complejo con jardines y tal, en la Comunidad de Valencia, en un pueblo grande. El problema con esta niña, que era muy violenta y pasaba un mes y 15 días más y tal, y no había forma de controlarla en todo el mundo, y bajábamos mucho a verla. El secretario primero de la embajada, un tal Germán, que después fue embajador en un país, en Honduras y tal, que se portó magníficamente, pero tuvimos una enemiga muy grande que se llamaba Elma Mejía, que después fue vuestra embajadora de Asuntos Exteriores. Ya no estaba Samper de embajador y esta ponía muchas trabas. Pero esta niña, el problema que tenía, que era el ejemplo que voy a poner, es que no sabía leer ni escribir. Y como la pusieron por edades en la clase, entonces no se adaptaba. ¿Por qué? Porque tenía el problema ese que no sabía leer ni escribir. Y hasta que no se llegó al conocimiento, no empezó a ser normal. No normal era, sino que comportarse normalmente. Y se le puso una profesora exclusivamente para ella. Y queréis saber que en 6 meses se puso a la altura de las niñas de su edad. Y maravillosa. En el momento que le pusieron en una clase sola para ella y le enseñaron desde las primeras letras, le enseñaron a leer y tal, en 6 meses casi se puso a la altura de todas las niñas de los demás. Esto es un ejemplo del grupo ese de los que estuvieron los 9 meses. Era un curso escolar para readaptarlos. El segundo grupo, que ya participó, ya los trajimos directamente a Madrid, a un pueblo que se llama aquí Alcorcón, que es un pueblo que tiene casi 2000 y pico habitantes. La concejala era una empleada de Telefónica, la concejala de Asuntos Sociales, que había trabajado conmigo en Telefónica, porque yo mi vida laboral, aunque siempre estuve liberado por cargos públicos o por cargos sindicales, siempre estuve liberado, pero esta chica trabajaba allí y había sido concejala. Y hicimos ese programa y buscamos 30 familias, algo así, para que cada niño viniera a una familia, y estuvieron magníficamente. Bueno, es un ejemplo de que los niños que vinieron, si tenéis contacto con ellos, pues creo que aprendieron bastante. Y no solo ellos, sino aprendimos nosotros todos. Y bueno, lo del tema del Sáhara es un tema personal que llevo ya pues 40 y tantos años o 50 luchando con el Sáhara. Y cuando hace ya 40, 45 años íbamos a defender a Naciones Unidas 3 personas. Hoy ya van muchos, ya hemos dejado de eso, pero todos los días propongo algún... Hoy ha habido una manifestación multitudinaria en Madrid para pedir autonomía para el pueblo saharaui. Decirte, el pueblo saharaui fue un pueblo que lo abandonó España, la España franquista, y lo ocupó militarmente Marruecos. Francisco José, el micrófono, prenda el micrófono, se le perdió. No sé hasta dónde me habéis oído. ¿Llevaba mucho tiempo hablando sin micrófono? No mucho.
Bueno, conté más o menos el programa que hice con Colombia sobre los niños de desmovilizados. Fueron 2 grupos, uno en una residencia y... Se perdió desde los niños del Sahara. Ah, bueno, los niños del Sáhara, los primeros niños que vinieron a España del Sáhara los trajo la Liga Española Pro Derechos Humanos, trajimos 50 niños y hicimos un estudio. En eso intervino la Universidad Complutense, el rector, que era compañero, había sido compañero mío de clase, que murió hace unos días, Gustavo Villapalos. Hicimos dos grupos de 25 para analizarlo cómo se comportaban unos y otros. Unos niños fueron, unos 25 fueron a una residencia de estudiantes en la calle Cea Bermúdez. Solo venían 2 años, los del Sáhara venían 2 años, cosa de los colombianos vinieron 9 meses. Entonces, vinieron todos a una residencia de estudiantes que en el verano estaba libre, en la calle Cea Bermúdez, que es en el centro, al lado de Argüelles, y los otros en 25 familias, uno en cada familia, en Alcorcón, para después estudiar cómo se había hecho el comportamiento de unos a otros. La primera anécdota que pasó, la de la residencia de estudiantes, pues había casi para cada niño 3 o 4 voluntarios que querían atenderlos. Y llegaron en eso, los metieron cada uno en su habitación y le dijeron, bueno, dentro de media hora, 1 hora vais a comer, vais a cenar y ducharos. Bueno, pues esos niños se metieron en la ducha, se ducharon completamente y bajaron para el comedor. Ellos todos los pusieron en la primera planta. Y cuando estaban cenando, estaban todas las escaleras de la primera planta bajaban para la parte de abajo donde estaba el comedor, porque todos habían dejado el grifo de la ducha abierto, les habían enseñado a abrirlos, pero no les habían dicho que había que terminar cerrándolos. Ese es el tema de que no se habían duchado nunca. Y después jugaban al patio, que el patio era de cemento, al fútbol, con los estudiantes y con voluntarios, y ellos jugaban descalzos y les ganaban a todos, y eran niños de 12, 13 años, para que veas la fortaleza que tenían unos niños y otros. Y en cambio los que fueron a vivir con familias, pues claro, cada familia era como un muñeco para ellos, ¿me entiendes? Les llevaban a las piscinas y tal, eran 2 experiencias. Pero una experiencia que vimos, que los niños no eran, para ellos no querían nada. Todo lo que les daban lo guardaban, porque querían llevárselo a los campamentos de Tinduf, que eso es horrible, vivir en unos campamentos donde en el verano ahora habrá casi 50 grados a la sombra y vivían en tiendas de campaña. Ahora ya están mejorando mucho, pero hace 40 y 50 años era horrible, no había ni agua, no había todo, habían cisternas que iban y tenían que ir con unos cubos para llenarlo. Pero es un tema que culturalmente hay que defenderlo, el tema de los saharauis, porque yo si os metéis en la página de la Liga, yo cada poco tiempo escribo artículos sobre el Sáhara, sobre el 15M, sobre temas de esto o hago denuncias. En la página de la Liga Española Pro Derechos Humanos, ahí veis las cosas que hacemos. Y como ha dicho Consuelo, la Liga se formó en el Ateneo de Madrid con personas en el año 1913. El Ateneo se formó en 1820, el primer Ateneo, que antes de ayer se puso una placa conmemorativa donde estuvo la sede del Ateneo en aquella época, en 1820. Eran los progresistas, eran los liberales, que entonces era el progresismo, eran los liberales, se unieran y había 2 tertulias, digamos la del café sueco, que era un hotel, el Hotel Sueco, que eran los de derechas, y después el Ateneo eran los de progresistas. Y casi todos los presidentes del gobierno de entonces, republicanos, eran atenistas y siguen siendo
hoy una institución muy prestigiosa, el Ateneo. Y yo siempre he estado metido ahí desde los 21 años, porque entonces no había internet. Entonces, si querías preparar unas oposiciones o algo, tenías que ir a una biblioteca. Y la biblioteca del Ateneo estaba abierta las 24 horas del día y encima podías comer barato. Bueno, la vida mía es muy activa, pero es porque no he tenido nada que hacer. Entonces, tenía que dedicarme el tiempo en estas cosas. Tuve la suerte de a los 21 años, me faltaban unos meses para los 22, entrar a trabajar en la Telefónica como facultativo. Entonces se llamaban facultativos todas las personas que tenían un título universitario, ya puedan ser abogados, médicos, arquitectos, ingenieros y tal. Todos éramos facultativos. Yo era sociólogo, entonces pues también facultativo y estuve en personal. Pero rápidamente descubrí el sindicalismo. Entonces me metí en el sindicalismo y tuve la suerte de salir y siempre estaba liberado. Y muchas veces compaginaba el sindicalismo con ser teniente alcalde, como ha dicho Consuelo, de mi pueblo, pero fui y viviendo en Madrid, que eran 310 kilómetros, y tenía que ir con mucha frecuencia, porque ese año se iba a celebrar el 700 aniversario del Tratado de Alcañices, que en mi pueblo se firmó entre el rey de España y el rey de Portugal. Las fronteras se marcaron en Alcañices. Y eligieron ese pueblo, aparte de ser frontera, porque en Alcañices era un asentamiento de templarios. Cuando los templarios fueron expulsados de Francia, tuvieron que huir para Portugal. Y un grupo grande se quedó en la frontera, que era en mi pueblo, porque había mucho agua y los templarios les gustaba mucho el pescado. Hicieron pues balsas para tener pescado y se quedaron ahí. Bueno, entonces estamos hablando de 1297, era muy diferente ahora. Las distancias, cuando ir de Madrid allí o desde Valladolid, que era la capital, pues allí se asentaron y nadie les dijo nada, pero cogieron mucha fuerza porque eran unos caballeros guerreros, aparte de ser muy religiosos, eran caballeros. Hicieron unas grandes fortificaciones en mi pueblo, que está lleno de cubos muy bonitos, que eran como murallas, una murallita. Y entonces el rey de España y el rey de Portugal le dio confianza elegir el Alcañices, porque los de Portugal se quedaron al sur y el rey de España se quedó en el norte, y en el medio estaban las tropas templarias. Y ahí estuvieron 21 días y firmaron el famoso Tratado de Alcañices, que os metáis en cualquier sitio y lo veréis. Bueno, eso es un ejemplo más o menos de mi vida. Mi vida ha sido, y todos los días más o menos presento alguna carta, algún escrito metiéndome con alguien. Ahora en este momento pues me he metido con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ha dicho una gilipollez muy grande, porque claro, sobre el tema de los indultos y sobre el tema del rey, que le pide que no firmen un indulto, y el rey no tiene facultades para negarse a no firmar lo que le presente el gobierno. Y la llamo de todo en una carta. Eso es ser miembro de los derechos humanos, que lo he cogido como un hobby, porque mi vida está resuelta, primero porque tenía mi puesto de trabajo desde los 21 años, como lo he dicho, y segundo porque me he metido en el papel, porque me ha gustado. Es una cosa que, como dijo un día uno, dice, cada uno tiene un papel. Bueno, pues a mí el papel eso lo tuve porque tenía una protección muy grande por mi padre, que ya te digo que era un alto cargo y funcionario, y me dijo un tema. Me dijo, mira, yo nunca te dejaré de defender, nunca. Hagas lo que hagas, pero nunca que me vengan diciendo por qué has robado, ni una peseta. Una peseta es, un euro ahora son 166 pesetas. Pues fíjate, ni una peseta me permitía a mi padre que robar. Para eso estoy aquí, si lo necesitas. Pero haz lo que quiera, porque entonces yo ya me había metido en política y claro, estamos hablando de la época del franquismo, de los años 60, 65, 67. Entonces el franquismo era fuerte, mi padre era un funcionario y yo me había metido en los grupos con Tierno Galván, con Raúl Morodo, con Pepín Vidal Beneito, en la facultad de política, con
con un grupo, yo no sé, yo no tenía ninguna idea, pero me metí ahí, no sé, eran los más afines. Los más afines, no sé, por el tema de las asignaturas, por el tema de cachondeo, estaba tan bueno, pues el Partido Comunista, porque entonces no existía el Partido Socialista. El Partido Socialista no existió hasta las elecciones, porque antes de las elecciones del 77-78, lo que había verdaderamente tenía fuerza era el Partido Comunista. Bueno, pues ahora aquí ha sido miembro nuestro el actual secretario del Partido Comunista, que es ahora diputado, ha sido miembro de la Liga y estuvo como asesor vuestro en el proceso de paz en Cuba. Yo estuve también allí, estuve unos días, bueno, estuve 20 y tantos días allí en Cuba cuando estaba el proceso, porque no quiso ir vosotros, los del frente, los guerrilleros, eligieron a Federico Mayor Zaragoza, que es un hombre ya de 85 años aquí, que había sido ministro y había sido secretario general de Naciones Unidas. No sé si me veréis, porque yo he visto aquí que se me ha ido. No sé si me oís. Claro y fuerte. Siga, Francisco. Bueno, Aquí lo estamos viendo. Bueno, entonces, estoy ahora... el que fue de representante, que es ahora el secretario general del Partido Comunista, yo lo conozco aquí, es mucho más joven que yo lo he tenido aquí en la Liga, ¿me entiendes? Y no quiso ir Federico Mayor Zaragoza, porque tampoco quiso ir para alcalde de Madrid cuando le eligió Podemos, no quiso ir y entonces eligieron a Carmena. Es decir, que la historia, cuando la conoces desde dentro, es muy diferente. Federico Mayor Zaragoza ha sido 12 años, fue secretario general de la UNESCO, 12 años su secretario de la UNESCO, fue ministro de Educación, fue rector de la Universidad de Granada y fue diputado constituyente, con lo cual es un farmacéutico, un catedrático de farmacia, y tiene una farmacia pues como a 500 metros de aquí. Es la primera farmacia que fue 24 horas. Yo me llevo muy bien con él, por ahí ahí tengo fotografías con él, porque siempre que hacemos un acto de la Liga y tal, siempre lo llevamos, le hemos dado la medalla de oro de los derechos humanos y somos amigos porque él era amigo de mi mejor profesor y que ya murió, el hombre que era Pepín Vidal Benito. Era un catedrático de Sociología del Conocimiento y yo pues me vinculé mucho a él, que era del partido de Tierno Galván. También fue... Entonces era muy diferente en la sociedad ahora. Es decir, que no se luchaba por el dinero como se lucha ahora o por ser más importante. Entonces se luchaba por quitar a Franco. Unos porque tenían ideas y otros porque era por hobby, quitar a Franco. No vamos a entrar quién tenía más razón unos que otros, pero la vida en España era querer luchar a Franco. Y éramos todos pobres, todos éramos pobres. Ahora todo el mundo es rico, pero verdaderamente entonces éramos personas. España no tenía lo que tenía ahora, es decir, que yo me recuerdo, yo te lo digo, ahora recuerdo que yo vivía en una casa, siempre vivimos en una casa de funcionarios. Mi padre era funcionario, donde primero fue juez de mi pueblo, después de Valladolid de la Audiencia, después vino aquí al Supremo y siempre íbamos a casas de funcionarios. Y yo tenía ganas de poder tener una casa propia de eso, porque estamos hablando de los años 60, 58, 60, que no es de ahora, es de hace 70 años, porque yo tenía un problema, tenía 5 hermanas y llegaba y a una edad tenían novios y los novios iban ahí a casa y hasta que no se marcharan los novios, pues yo no me podía quedar en el comedor a estudiar, ¿me entiendes? Cosas de estas y ahora, bueno, pues ahora todo el mundo en España vive bien, dentro de lo que cabe, todo el mundo pues tenemos viviendas, lo que sea, pero entonces era muy difícil. Y entonces todos nos centrábamos, sobre todo en la universidad, en luchar contra el franquismo. Teníamos la suerte que no nos mataban como a vosotros,
¿Me entiendes? Vosotros lucháis heroicamente y tenéis la desventaja que hacia vosotros os pueden matar y queda el crimen impunemente. Porque es horrible lo que está pasando, que llevan 34 muertos ahí, lleváis, y verdaderamente es algo terrible. Con lo cual la sociedad no se puede dar un valor. El valor nuestro no se puede comparar el valor que tenéis vosotros, porque vosotros perdíais la vida, nosotros no perdíamos la vida, lo único que nos podían dar un par de galletas la policía y después iban los padres nuestros a sacarnos, porque normalmente en aquel momento la gente que estábamos en la facultad o tal, éramos gente de funcionarios del Estado, de militares o de gente empresaria, con lo cual si nosotros nos cogían, enseguida lo único que estábamos una noche y nos pegaban una paliza. A mí nunca estuve detenido, solo una vez me pegó un policía nacional, que entonces le llamábamos de gris porque vestían de gris, pero bueno, se fue en una huelga, que entraron en la facultad, el rector le autorizó entrar en las facultades y empezó a pegar indiscriminadamente. Y parecía que había chivatos, porque entonces había la policía social, que eran jóvenes y tal, y que los ponían y los matriculaban en universidades, y eran los chivatos que daban los nombres de las personas más o menos vinculadas. Yo no tenía ninguna vinculación, nada más que por aquella circunstancia pues tenía coche, que era difícil tenerlo, pero era porque era mi padre, ¿me entiendes? Pero era de mi padre, me lo proporcionaba porque él tenía coche oficial. Y iba a la facultad, porque era si tenía que ir a la facultad en tranvía, autobús, porque tardaba 1 hora y media, y en cambio iba desde la avenida Manzanares hasta la Complutense y tardaba 10 minutos, con lo cual mi padre, pues oye, me dejaban para ir, cosa que a mis hermanas no le dejó nunca, y iban los mismos a la facultad y iban en el tranvía, en el ESO y tal, con lo cual la distinción que entonces hacían los padres de unos hijos o hijas. Yo nunca en mi casa, y ahora en mi casa sí, ahora friego y tal, pues la mujer me manda y tal, pero en casa de mi madre, que paz descanse, nunca, ni mi padre ni yo, teníamos los deberes de hacer cosas de casa. Porque era otra sociedad y nadie podemos ahora, como todo el mundo dice, revisionar hechos de antes. No, era otra sociedad, no había otra cultura, y entonces la cultura es eso. Pero bueno, vamos a hablar de los derechos humanos. Yo me metí en los derechos humanos porque tuve la suerte de que cuando murió Franco, vinieron muchos republicanos a España, volvieron de México y de París. Fueron los grupos de México y de París. Y casi todos los que se habían marchado, muchos habían sido funcionarios. Y claro, se incorporaban con este tema, el UCD les dio la oportunidad, los que estaban en edad, volverse a incorporar a ser funcionarios del Estado. Bueno, y yo en mi barrio, porque era un barrio de funcionarios, empezaba por las casas de los militares, pum, 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 y terminaba justicia y asuntos exteriores. Toda era unos bloques que había hecho Franco para funcionarios. Y muchos, pues, volvieron, les dieron esas casas. Y yo conocí a uno que se llamaba Juan Rueda Lara, que había sido inspector de aduanas y había sido secretario de Manuel Azaña. Manuel Azaña fue presidente de la República, murió también muy joven, con 60 años, en Francia, y pues era un hombre. Y un día, yo me llevaba muy bien siempre con la gente mayor, ahora ya lo soy, porque tengo 75 años, pero entonces, bueno, pues tendría 30, 20 y tantos años, me llevaba muy bien, ellos pues tendrían 60, 65 años, y me llevaba bien, porque bueno, pues yo era eso, pero me llevaba bien. Y un día le dije, así de forma de cachondeo, dije, oye, mira, yo tengo mucho interés de contactar con alguno de vosotros que habéis venido de México y tal, porque yo he oído de la masonería. Y entonces el hombre Juan Rueda Lara me dijo,
joder, ¿y cómo sabes tú que yo soy masón? Digo, hombre, yo no sabía que tú eras masón, pero los republicanos de entonces, hablas toda la historia, pues eran casi todos los masones, todos eran los que estaban en la política, eran masones y tal. Bueno, pues empecé a hacer amistad con él y vinieron también unos de París y crearon, bueno, reactualizaron la Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se llamaba así cuando se fundó en 1913, como muy bien dijo Consuelo, en el Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid en una sala que se llama La Cacharrería. Si metéis en la Cacharrería, pues veis a Unamuno, veis a Valle Inclán, veis a todas esas personas donde se reúnen allí y en Hazaña. Entonces, por aquella época habían condenado a muerte a unos anarquistas que habían ocupado unas tierras en Extremadura. Extremadura es una de las regiones más pobres de España. Bueno, en este momento ya hay poca gente más, pero entonces estaban las urdes y tal, era una zona muy pobre. Estos hombres, en defensa de su dignidad, porque eran tierras que las tenían solo para caza los señoritos de Madrid o de Barcelona, o tal, entonces las ocuparon para labrarlas. Claro, eso era muy fuerte, romper el estatus del poder económico y el poder de la tierra que tenían los terratenientes. Decidieron condenarlos a muerte, los condenaron a muerte. Entonces, en el Ateneo se creó una asociación que le llamaron Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre Ciudadano, porque en aquel tiempo se había creado en Francia la misma y en Italia. Copiaron el modelo porque además Manuel Azaña era muy afrancesado, había estudiado en Francia y tal, entonces la crearon. Y se constituyeron como grupo de abogados, que había de todo, para defender a esos anarquistas y consiguieron que no les mataran. Y a partir de ahí crearon la federación, la liga. Y junto con la italiana, la francesa y la portuguesa que se había creado, formaron la Federación Internacional de los Derechos del Hombre. También, pero eso ya fue en el año 1923. Pues a partir del año 76, con la muerte de Franco, estos vinieron y la reconstituyeron, con lo cual la tuvieron que volver a legalizar en el ministerio y el ministerio nos aceptó el nombre de la Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como continuidad de la del año 1913. Ahí continué. Yo ya me incorporé ahí y como era joven y todas estas cosas, me hicieron secretario, uno de miembros de la Junta, porque tampoco éramos muchos, eran por gente que venía y gente. Y ya en el año, ya era yo parlamentario en el 84, 85, yo la cambié de nombre, porque hice un viaje a Nicaragua con un parlamentario francés y otro alemán para ver unos problemas que habían planteado los indios misquitos. Bueno, ahí estuve 40 y tantos días y estuve además invitado por Daniel Ortega en su casa. Estuve una semana en su casa en un pueblo que se llamaba Libertad o algo así, me parece. Tengo las fotos ahí con él, que entonces era un héroe, hoy ya verdaderamente ya no es ningún héroe, Daniel Ortega, y su hijo ha estado aquí. Yo tengo algunos cuadros que me ha traído su hijo, porque han venido algunos que ha mandado para hacer cursos de derechos humanos en España. Y tengo, si os puedo enseñar, un cuadro de pintura Nike que hacía Ernesto Cardenal, que había enseñado y tal. Pues de ahí empezó mi actividad con la Liga de los Derechos Humanos, porque yo la cambié, en vez de llamar Liga Española para la Defensa de los Derechos Humanos, hicimos un congreso y la constituimos, pusimos Liga Española por Derechos Humanos, porque todo el mundo, era muy largo el nombre y ya no se asociaba a los del año 1913, que se llamaba Liga Española para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Venían con la descripción francesa, porque ahora la francesa se llama Liga Francesa por Derechos del Hombre. Nosotros en vez del hombre humano. Y a partir de ahí, pues yo como tenía esta libertad y tenía estos apoyos y tal, pude hacer muchas cosas. Porque el segundo grupo que vinimos de los niños
de Colombia se opuso hasta el gobierno, no quería que viniéramos, algunos funcionarios, no el gobierno como tal, sino algunos funcionarios, porque les causaba eso problema y tal. Y tuvimos que adelantar el viaje un día, porque tenían orden que iban a ir unos funcionarios para no dejar de entrar a los niños y marcharse. Fíjate que si fuera que en el viaje les firmaron los visados en el aeropuerto. En el aeropuerto fue el cónsul y firmó los visados porque el cónsul de allí estaba de acuerdo de dejarlos venir, pero aquí tenían una orden y tal, y entonces lo adelantamos un día a lo que tenía previsto venir aquí. Para que veas la situación de que es la política, ¿me entiendes? La política es que no estén de acuerdo, sino por hacer lo contrario al otro. Bueno, vamos a hablar de los derechos humanos. Yo tengo aquí, porque podemos hablar mucho, y cada artículo de los derechos humanos tiene unos comentarios y todas estas cosas hechos por doctores en tema de esto de derechos humanos. Pero como decía Tierno Galván, digamos que los derechos humanos son para leerlos y así poder pensar, meditar y razonar, no para hacer filosofía sobre los derechos humanos, porque todo el mundo sabemos que el pobre vive en los barrios pobres y tiene necesidades de comida, y el rico nunca tendrá problemas de riqueza, nunca tendrá problemas para comer y nada. Y eso, te voy a contar una anécdota. Yo, siendo parlamentario, el que fue después director general de la Guardia Civil 8 años, era parlamentario conmigo y estaba en el PP, y yo era la oposición. Y se hizo, estamos hablando de los años 80, que no son estos ahora, para que veas que la situación era muy diferente. Se iban a editar unos libros de historia y de cosas de estas que alguien, y había que aprobar unos presupuestos porque los iba a editar el Parlamento. Y se opusieron porque la pasta del libro iba a ser en roja, color rojo, porque alguien le había dicho que los de la imprenta y toda esta cosa, que un libro con colores llamativos y tal, producía leerlo más fácilmente que uno que fuera insípido, las pastas. Bueno, pues entonces se presentó la moción, y este grupo salió allí, empezó a dar su disertación de que no votaba porque no sé qué, que era hacer propaganda, porque estaban en rojo las pastas de los libros, y eso no podía ser. Y salí yo, como yo era el portavoz del grupo mixto, y le dije: Santiago López Valdivieso, que se llamaba así, que era diputado, y después fue 8 años director general de la Guardia Civil. Le dije: mira, Santiago, tú no te preocupes, que tú nunca vas a tener problema, ni vengan los de unos y ni vengas del otro, porque tú eres criado de una multinacional. Y los criados de la multinacional siempre están protegidos por las dictaduras de un lado o de otro. Y es porque el padre de este era el director general o el presidente de la FASA Renault, que había sido alcalde de Valladolid, y lo habían hecho. Bueno, pues como una anécdota de cómo era en la España de entonces ahora, que no te votaban un presupuesto para hacer una obra social, que era hacer unos libros para eso, porque las pastas la presentaron que venían coloradas, y entonces decían que eso era de izquierdas y tal. Bueno, es una cosa, yo nunca he sido de izquierda, ni de nada, no sé lo que es eso, ni de izquierda, siempre he sido un hombre libre, liberal, y defensa de los derechos humanos, porque nunca he ido detrás de nada. Entonces yo voy a leeros, para entrar después en tema de derechos humanos, porque vamos a entrar y puedo tirarme 2 horas leyendo todo. Cada artículo de los derechos humanos tiene unas explicaciones de por qué, de 10 o 15 páginas, con lo cual podíamos estar como 5 noches hablando. Voy a leeros el último artículo mío publicado de los derechos humanos, que siempre publico el 10 de diciembre. Yo escribo en una cadena que son de 16 periódicos, que se llama Prensa Ibérica. Bueno, pues
escribo como hobby porque el periódico de mi pueblo, de mi provincia, que se llama Zamora, se llama La Opinión de Zamora. Antes era el Correo de Zamora, ahora lo compró un grupo y la Opinión Correo de Zamora, pues ahí me publican todo lo que mando y soy pues un colaborador fijo que cada 5, 7, 8 días suelo escribir algo que me guste, es decir, que siempre hablo sobre temas sociales, sobre el 15M, sobre el tema del aborto, sobre el tema de tal, doy mi opinión como Liga Española por Derechos Humanos. Bueno, entonces, cuando me dijo Consuelo que empezara a esto, pues empecé a recopilar cosas, y lo he dejado, y no he cogido hasta hace una semana, porque cuando crees que sabes una cosa, crees que sabes, no es que sepa, porque yo soy practicante más que teórico, porque la teoría está toda aquí. Me decía Dionisio Ridruejo un día que yo le pregunté, Dionisio Ridruejo fue un gran escritor español y fue un político socialdemócrata, vivía también aquí cerca, porque este es el barrio del Retiro, pues por aquí vive mucha cerca de estas personas que se dedican más o menos al tema de intelectualidad. Me dijo, y yo le dije, mira, don Dionisio y tal, que es que yo cómo voy a ir a este sitio si son todos intelectuales y toda esta cosa, ¿cómo voy a ir a representar yo al grupo y tal? Y dice, mira, Alonso, una cosa, el que más sabe es el diccionario y vale 5.000 pesetas. Entonces se decía 1.000 duros. ¿Tú los tienes? Sí, pues tú sabes igual que el que más, porque en el diccionario vienen todos. Y mi padre tenía una frase que era muy buena. Mi padre, claro, ya murió hace muchos años, tendría 100 y pico años, me decía, mira, el que más sabe, sabe 28 letras. Lo que pasa es que algunos aprenden mejor a juntarlas que otros. Entonces tú intenta aprender a juntarlas mejor, lo mejor posible, y entonces pues sabrás. Son cosas que se decían antes y las personas mayores tenían mucha sabiduría popular. Bueno, os voy a leer esto, que son 2 minutos y después ya entramos en más temas. Yo digo, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos deberíamos gozar de los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Todos los gobiernos y autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y con las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se pueden restringir si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito y es condenado en sentencia firme. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados tienen obligación de asumir la obligación y los deberes en virtud del derecho internacional, de respetar y proteger y promover los derechos humanos. La obligación de su respeto significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos o delimitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra cualquier persona o grupo étnico. La obligación significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. En el plano individual debemos respetar y proteger los derechos humanos de los demás. También dicen que la libertad se debe respetar, pero hasta que no daña al otro. La respetar tiene que tener unos límites y los límites lo marca la ley. Tú no puedes tener una libertad
que te permita hacer daño a otro. Eso no es libertad, eso es cometer un delito contra otra persona. El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados los unos a los otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protegen múltiples derechos que se encuentran vinculados. Es decir, que un derecho obliga al otro derecho, están todos interrelacionados. Puedo decir que sobre el tema de las libertades de las personas y su protección jurídica vienen en el 7, 8, 9, 10 y 11. Todos bien hablan sobre el derecho a la libertad y la protección jurídica de las personas. En su preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables, todos los miembros de la familia humana tienen el derecho de ser respetados. ¿Qué mejor forma que citar y recordar algunos párrafos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Dice el primer artículo: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Cuánto nos queda para que su cumplimiento sea efectivo? Desde su aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. La Declaración Universal se tardó 2 años en hacerse. La autora, digamos, la autora intelectual era la mujer de un presidente americano, que junto con Eleanor Roosevelt, que cuando se quedó viuda la hicieron embajadora de Naciones Unidas, de Estados Unidos, porque entonces las Naciones Unidas estaban en París. Y componían el grupo de los estados, solo eran 58 estados. Se creó una comisión presidida por ella, buscando unos intelectuales para crear unos derechos para que no se volviera a repetir el tema de la Segunda Guerra Mundial. Colombia fue uno de los estados, porque solo firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos 48 estados de los 58. 8 se abstuvieron y 2 no asistieron a ese acto. Uno de ellos fue Colombia. Colombia firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con lo cual el Estado colombiano tiene la obligación de respetarlos y hacerlos cumplir, y que ningún funcionario los viole. Los derechos humanos no son ley, pero producen obligaciones, y respetarlos. Por eso antes decía que pelear y morir heroicamente deja un halo de grandeza, y dejarse explotar es humillante. Tú, cuando verdaderamente ves la explotación y la violación de un derecho humano, debes formar parte de una denuncia y correr con todas las circunstancias. Vosotros es muy difícil, porque vosotros puede ser producto hasta que perdáis la vida, cosa que en Europa es más cómodo, ¿me entiendes? Aquí la vida no se pierde. Lo único que te pueden, a lo mejor, si no tienes poder familiar o de grupo, que te echen de un trabajo, pero normalmente esto no sucede. Pero sí, verdaderamente es difícil. Todos los que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, cuando estamos en primera línea, solemos ser personas protegidas económicamente por tú mismo, por tu familia, o por tú mismo que has
tienes una profesión y una profesión que no te pueden echar. Yo gané unas oposiciones y no me podían echar. Y después, y encima, pues estuve casi 30 años liberado, con lo cual me pagaban y no tenía obligaciones de ir a trabajar, siempre que me lo permitía la ley, porque unas veces era parlamentario, otras veces era concejal y otras veces era miembro de un comité sindicato, en el comité de empresa. Después podía leer preámbulos de documentos. Los derechos humanos son aspiraciones a la humanidad basados en ciertos valores que buscan hacerla cada vez más humano y más feliz a las personas. Los derechos humanos tienen una triple dimensión, una dimensión ética que nos mueve a actuar en favor de nuestra dignidad, una dimensión política, pues el poder los reconoce para obligarlos a respetarlos y una dimensión jurídica, pues construye un elemento que te obliga al Estado a protegerte. Bueno, de estas cosas, ya te digo que esto yo puedo dar... Micrófono, Francisco José, cerró el micrófono. El micrófono. A ver que hago esto, no sé si en cuándo me habéis perdido la señal, hasta cuándo me habéis oído hablar. Hasta ahí ya, pues, pudimos oír lo que dijo. Has oído, bueno, Las 4 palabras se nos fueron. Bueno, pues no habéis perdido nada, porque ya te digo, todo está dentro de Internet, porque yo he ido muchas veces a muchas conferencias que me invitan, no sé, no por mí, sino por el nombre de la Liga y porque, bueno, pues aquí en la Liga pues hay magistrados del Tribunal Supremo, aunque yo sea el presidente, no quiere decir que sea el más brillante, no es eso, es el que más tiempo tengo libre para poder hacerlo y que doy al papel, en el sentido de que no tengo necesidad de acudir a un empleo ni nada, y además, bueno, pues puedo hacerlo porque mi carácter es así, mi carácter es arriesgado, en el sentido de defender. Cuando veo una injusticia, estoy con ella. Yo prefiero como no ir a jugar al golf, y prefiero ir a un barrio a ver un grupo de flamenco, o a comer a un comedor con el Padre Ángel, o a dar una comida, o a buscar comidas. Tenemos comedores en Valladolid. Tenemos una casa donde mantenemos a 5 personas, la Liga, ¿me entiendes? Es fácil, porque Valladolid no son como los alquileres de Madrid, que son baratos, y ahora dinero dan para todas estas cosas, verdaderamente te dan. Siempre, yo creo que más que a las organizaciones, lo dan a las personas que están dentro de las organizaciones, porque, no sé, porque tienen una historia, pero la Liga tiene una historia grande, porque han estado aquí muchas personalidades, ¿me entiendes? Y siguen estando. Por lo menos ahí tendremos entre abogados y magistrados y fiscales más de 50 personas. Hay 800 personas afiliadas y el que menos paga son 100 euros al mes. Es que no admito a nadie, ¿me entiendes? Es decir, que si no pagas 100 euros, verdaderamente, hombre, hay gente que son voluntarios y les damos y ayudamos aquí. Mira, aquí tenemos una chica colombiana que viene y gracias a ella me ha enseñado a hacer estas cosas, porque yo estas cosas ni tengo mucho interés en aprender. Tengo el teléfono y si, tengo muy la neta. ¿Sabéis quién es George Clooney, no? El actor George Clooney, ¿sabéis quién es? Sí, un actor de películas. Bueno, pues ese actor de películas hace 6 años me enseñó a mandar WhatsApp por teléfono, porque yo no sabía. Estuvimos 7 días en Armenia, cuando se celebró el 100 aniversario de la masacre de Armenia. Pues eligieron una comisión internacional y a mí me tocó ir, pero iba siempre suele ir la cantante Cher, no sé si también habréis oído, la cantante Cher, pero en esa misión estaba haciendo una fiesta para cumplir los 70 aniversarios, y entonces la sustituyó George Clooney, y un hombre encantador. Yo estaba el teléfono y tenía que llamar aquí a España y tal,
llamaba por teléfono y dice, pero si es mucho más fácil, hombre, mándale un WhatsApp. Y digo, joder, que yo no sé. Y entonces el hombre tuvo la amabilidad de dedicarse un tiempo a enseñarme, porque además estábamos casi 6 o 7 horas o más todos los días juntos, porque éramos 4 y tuvimos que ir a la frontera, tuvimos que ir a varios sitios, porque era, aparte de asistir al 100 aniversario de Armenia, de la masacre del genocidio armenio, pues tuvimos que ver, estaban en conflictos en la frontera, tuvimos que ir a hacer un pequeño, digamos, muestreo y visual de lo que estaba sucediendo. Y como anécdota, que en la vida son anécdotas, estábamos en la frontera de Armenia con Turquía, que era el problema que estaba. Y cuando ahí lo reconocieron y todo el mundo quería sacarse foto con él. Y los soldados de Armenia, de Turquía, claro, nosotros íbamos por la parte de Armenia, le dijeron, no, foto. Y venían y dije, y se pasaban para este lado, que no, y dije, no, sin armas, cogieron, tiraron las armas, pusieron y se sacaron fotografías con George Clooney, es decir, que no les importaba las armas. Si para hacerse la foto con George Clooney para después enseñarla, tenían que dejar las armas en el otro lado, pasaron para acá sin armas, ¿me entiendes? Con lo cual que los soldados son buenas personas. Por eso yo cuando siempre hablando de Colombia, y esto me viene, la policía de Colombia teníais que hacer una pedagogía, decir que verdaderamente a los policías que no acepten pertenecer al Ministerio de Defensa, que la policía debe ser independiente, porque no puede estar militarizada, y que ellos son ciudadanos y es pueblo, porque ellos no son la élite de Colombia, porque la élite de Colombia, como la de Venezuela, la alta burguesía de Colombia, los grandes patriotas traen los dineros para Europa o para Estados Unidos, con lo cual descapitalizan. Y entonces a ellos los tratan como empleados, a la policía, al ejército y tal. Entonces, tener que convencer a estas personas de que verdaderamente son pueblos, son hijos del pueblo y no pueden masacrar a sus hermanos, que son verdaderamente, no obligarles a derrocar al gobierno, pero no permitirse hacer cosas que violen los derechos humanos. Un funcionario, cuando recibe una orden que va en contra de la ley y en contra de la dignidad humana, se puede negar a no cumplirla. Entonces, bueno, son cosas de estas de lo que te da la vida, el ser mayor y asistir a muchos sitios y tener mucho tiempo libre. Bueno, porque para dedicarte a esto tienes que tener tiempo libre, porque esto es utópico, aquí nadie cobra nada, ¿me entiendes? Más tienes que pagar y lo único que te da muchas satisfacciones. Verdaderamente, yo al haber entrado en la Liga de los Derechos Humanos me ha dado lo que soy, porque ahora me dedico plenamente. Yo vivo aquí al lado, vengo por la mañana a las 10 de la mañana y estoy hasta las 2 de la tarde. Si tengo que ir a algún sitio voy para el tema de derechos humanos, y si no, estaría todo el día en casa yendo a por patatas o al mercado que me mandaran la mujer. Entonces, con eso, con esta disculpa, me vengo aquí porque tengo amigos, compañeros de Telefónica o gente que he conocido que están con el carrito todos los días. Pues claro, ahí llegas a una edad que a los 65 años te echan del trabajo, pero es que a mí me echaron del trabajo a los 52. No es que me echaran, me prejubilaron, me pude acoger a la prejubilación, que me pagaron hasta que la empresa, hasta que llegué a los 65 años y ya pasé al régimen de la Seguridad Social. Con lo cual, fíjate, si yo a los 52 años no tenía algo que hacer, me había aburrido completamente, porque soy una persona muy activa desde que era joven, porque ahora ya me considero joven, porque estoy rodeado aquí de gente joven. Chicos de 20, 30 años, 40, que vienen a hacer el curso de doctorado aquí, porque aquí hay unas clases. Hemos tenido aquí
una persona de Venezuela que ha estado impartiendo clases y arreglando papeles y toda esta cosa. Bueno, aquí le dejábamos la oficina, pues una oficina, pues oye, pues bastante agradable para lo que es, porque está en el centro y tiene 4 habitaciones grandes, 4 despachos. Este es el mío, que es bastante grande, y este es pues el que más desórdenes tiene, porque yo soy así, de desordenado, ¿me entiendes? Pero me gusta. Y ves todo aquí, esto parece un muestrario, ¿me entiendes? Y mira, lo doy así un poco la vuelta, no sé si veis. Bueno, os podéis hacer una idea, ¿no? Os habéis hecho una idea de, pues esto soy yo. Pues este mismo despacho lo tengo en mi casa, más o menos igual, ¿me entiendes? Ahí me entretengo. Bueno, puedo seguir hablando del tema y he tenido aquí frase. Bueno, la votación de la Declaración Universal, y ahora votaron 48 estados positivamente, 8 se abstuvieron y 2 estuvieron ausentes, que fueron Honduras y el Yemen. Y se abstuvieron Arabia Saudí, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Sudáfrica, Ucrania, Unión Soviética y Yugoslavia. Y los demás, los otros 48 votaron en sí. Francisco, disculpa un momentico, es que Mauricio quiere hacer una... Sí, ya lo estoy viendo ahí la web. Francisco, es que me hacen por el chat una pregunta que quieren que usted la conteste. Y la pregunta es la siguiente. Se protegen los derechos humanos de los españoles, pero también de los migrantes y refugiados de la guerra, por ejemplo, procedentes de Siria. No te he entendido, repíteme que no te lo he entendido al principio. Se protegen los derechos humanos de los españoles, pero también de los migrantes y refugiados de la guerra. Nosotros aquí... Por ejemplo, procedentes de Siria. Sí, nosotros aquí defendemos cualquier persona que llega, defendemos sus derechos. Les ayudamos a hacer la documentación y yo he ido en varios viajes a Siria. He estado en varios viajes a Siria, invitado por organizaciones de ellas allí. Pero aquí todo el mundo que ha venido les hemos intentado ayudar para la documentación, si tienen algún problema, acompañarle. Es más, tenemos una chica, una chica, yo digo chica porque tiene 40 y tantos años, yo tengo 72, que es una fiscal, que es la fiscal del registro, que esa hace, o también tenemos el fiscal de anticorrupción de Alicante nuestro, Felipe Briones, y que verdaderamente es el único que casi empadrona a todo el mundo que llega, ¿me entiendes? Aquí hacemos todas estas cosas y además damos la cara en defensa de ellos. Francisco, hay otros compañeros que te quieren hacer preguntas. Entonces, Herminio, pregúntale el que quiera hacer preguntas. No tiene el micrófono apagado, Herminia. No me daba cuenta que estaba apagado el micrófono. Pues es que para que como que hagamos hay varias personas que quieren preguntar. Entonces, les queremos dar la palabra. Entonces, para que Andrés, por favor, para que le des la palabra a las personas que quieren preguntar. Bueno, sí, buenas noches. Pues por favor, hay los que quieran pues intervenir, pues por favor alzar la mano. Pues puede ser ahí en la misma aplicación, pueden poner la mano. Ya hay compañeros que tienen la mano levantada. Pero no los veo. Sí. Lo consuelo. 1974. Edgar Flores. Eso. Ah, sí, ya lo vi, sí. Edgar, entonces, por favor,
Francisco José, ante todo, felicitaciones por todo ese trabajo, toda esa dinámica de derechos humanos. Y quería hacerte una pregunta y de pronto exhortarte a que estés de aquí 8 días de nuevo con nosotros. ¿El día qué? La pregunta esencial es, ¿en cuántas constituciones del mundo en el presente está inmersa la Declaración Universal de Derechos Humanos? Bueno, en toda la, Dos. perdona, si en todos los estados que están Dime. son miembros de Naciones Unidas, y ahí me parece que hay ahora, puede haber uno más, uno menos, son 198, obligan a que se respeten la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, porque les obligan para entrar. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es una ley obligatoria para las constituciones de los países, sino es recomendable, ¿me entiende? Pero su respeto es obligatorio porque lo han firmado para ingresar en Naciones Unidas, pero no la tienen que incorporar a sus constituciones. Respecto a eso, tengo entendido que más de 190 países hay 198 ya la tienen si tú eres integrada. de Naciones Unidas, la tienes que firmar y respetar. Discúlpame, la tienen integrada en sus constituciones, como en la nuestra. De ello se puede decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos es la constitución planetaria prácticamente, y hacia ese te pregunto eso porque estamos trabajando sobre una cuestión que parece una locura, ¿no? Porque locura, dice. Los derechos humanos tienen que tener un auge, pienso yo, bastante relevante a nivel mundial para realmente sean efectivos del derecho a la igualdad y todos los derechos que están inmersos como seres humanos que nos pertenecen, ¿no? Te hago estas preguntas y te hago estos análisis porque una parte nuestra del M19 estamos gestando un desarrollo político fundamentado en los derechos humanos. Queremos avanzar, revolucionar y revolucionar de todo ese contexto que a través de la historia vienen marcando los liberales y conservadores, después la izquierda y la derecha, y ya vamos en verde y amarillos también, para centralizarnos frente como una posición política de derechos humanos que integre a una nación, que integre, a ejemplo, Colombia, los 51 millones de colombianos que estamos de cara a sus derechos, no de cara a una posición ideológica distinta. Entonces, respecto a eso, es que lo estoy invitando para que nos acompañe en otro programa, si Mauricio a bien puede y lo podemos proponer, porque hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Se daría prácticamente que, y es una pregunta que te digo, se podría dar un prevaricato por omisión de los estados en una asamblea de Naciones Unidas de derechos humanos por la violación que hacen los mismos estados que se han comprometido a defenderlos y que los han integrado a sus constituciones. Es el caso nuestro. Y falta como profundizar frente al ejercicio de derechos de los parlamentarios nuestros de oposición para pedir ¿no? Gracias. Edgar, hagamos, compañeros, los que Patricia Méndez está pidiendo la palabra, Jorge, que las preguntas sean concretas, porque acuerden que Francisco está en otro país que nos lleva a diferenciar 6 horas. Necesitamos sacarle provecho 7 horas. Necesitamos sacarle provecho a la reunión. Dale, Jorge. No, pero tranquilo, ya termino y... Bueno, no sé si Francisco pues nos conteste pues la pregunta y luego pues estaba pidiendo la palabra Herminia y luego Patricia y pues pues digamos que sean las preguntas un poco breves para poderle dar celeridad y de pronto pues todos los compañeros que deseen intervenir lo puedan hacer. Bueno, yo le recomendaría al compañero que ha hablado, en Naciones Unidas hay un comité contra la tortura, con lo cual
cualquier ciudadano, es mucho mejor constituir una organización, que esto es una ONG, constituir la Liga Colombiana de Derechos Humanos o la Liga de Bucaramanga de Derechos Humanos y aquí en España, al ser 3, formáis la Federación de Derechos Humanos de Colombia, ¿me entiendes? En el momento que os unáis 3, no sé cómo es la legislación. Aquí en España, con 3 ONGs puede formar una federación. Entonces, no es como... Y cualquier violación que encontréis, por muy simple y pequeña que sea, denunciarla a la fiscalía o a los tribunales de ese país. Un escrito muy sencillo, teniendo conocimiento de que estos hechos y se lo pongo en conocimiento de usted por si son constitutivos de delito penal según nuestras leyes de Colombia. 4 y dejarlo, una copia y sellarlo. Y vais acumulando cosas de estas y tienen que dar una respuesta o llevarlo al juez de guardia o al Tribunal Supremo de ahí, a la Fiscalía General del Estado de Colombia, pero siempre hacerlo bajo una protección jurídica que es una ONG. Yo, si os metéis en el tema en la página de la Liga, que yo no lo domino, lo lleva un venezolano que lleva ya aquí 20 años en esto, y entonces, bueno, pues es informático hecho por sí mismo. Entonces, bueno, tiene un apoyo y tal, y le digo, oye, mándame eso, y me lo mete, al día siguiente lo mete. Es decir, que es muy fácil, que si yo quisiera aprenderlo, me van a enseñar 2 o 3 veces o 4, solo es tocar el escrito, pum, pum, tocar 2 teclas, lo mismo que lo estamos haciendo ahora, es la primera vez que lo hago, me lo han enseñado y lo tengo en casa y aquí, pero me he preferido venir a la oficina porque aquí han venido ellos y lo están ahí, si les necesito vienen, y eso es lo que pasa, que no quieren salir en tema de esto. Constituir, no sé si habréis constituido y pedir un escrito al Ministerio o al Parlamento, escribir al Parlamento, que ya lo dije yo una vez ahí, que obliguen por ley una hora a la semana en todas las escuelas se estudien la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque además Colombia es uno de los países que la firmó, ¿me entiendes? Colombia es uno de los que ratificó en el año 48, fue uno de los estados que firmó la declaración, con lo cual tiene su cumplimiento, pero no tiene la obligación de llevarla a su constitución. Las declaraciones son recomendaciones, no obligaciones de meterlas en la constitución. Pero crear, yo no sé ahora cómo estará la estructura, yo no sé si el que era antes el comandante vuestro, el Antonio Navarro Güell, no sé si ahora está con vosotros o no está. Yo estuve aquí, me vino aquí en España varias veces, lo acompañé, y con la última novia que tuvo y tal. No sé si ahora está con... Bueno, no me jodan, no me jodan. Bueno, Herminia creo que había pedido la palabra. Cerrar los micrófonos, por favor, cerrar micrófonos. Bueno, la compañera Herminia, después la compañera Patricia y luego Consuelo. Francisco, yo quisiera que nos hablara un poco, bueno, mi pregunta va en esta línea. O sea, usted nos dice que, bueno, que sí, un mínimo derecho, el mínimo derecho que tenemos es el derecho a la vida. Colombia está dentro de los países que firmó pues, la Declaración de Derechos Humanos. En Colombia se violan todos los derechos, el de la vida, el mínimo derecho está violentado en este país, ¿no? Y fuera de eso, pues hay se conocen, o hay muchísimos casos de
de violación de derechos humanos ya en masa, asesinatos en masa, todo eso. Y nosotros pues siempre se están haciendo precisamente todas las manifestaciones y todo lo que ha pasado en estos días ha sido por eso, porque se violan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo? A lo que yo voy es, ¿qué puede hacer esta Liga de Derechos Humanos en este caso? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo nos puede apoyar a nosotros? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es que si hay denuncias vuestras, si hubiera una denuncia que afectara, hay un caso, ejemplo, que lo hemos llevado y lo hemos ganado al Tribunal de Estrasburgo y todo, de un saharaui con nacionalidad española que mataron en el campamento de La Paz hace 10 años. Si hay alguien que tenga nacionalidad española, nosotros podemos llevarlo a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional tiene facultades, que es la justicia internacional humanitaria, de poder intervenir, porque anteriormente con cualquier cosa, pero desde con Rajoy, con un tema de China, lo dejaron solo excluida si hay algún español en el extranjero que es violado sus derechos. Entonces puede intervenir la Audiencia Nacional. Pero vosotros, es documentar todas las denuncias, pero denunciarlo todo ante la Fiscalía, ante el fiscal, aunque el fiscal sea partidario de los otros, de los malos, como los gobiernos, como está pasando ahora en Nicaragua, ¿me entiendes? Que verdaderamente los tribunales o en Venezuela, que están patrocinados, según dicen, por el gobierno, o no sé, eso es denuncias, ir documentando denuncias, pero crear una asociación que tenga el nombre de derechos humanos. Que eso no sé lo que vale. Aquí vale hacer unos estatutos, que los estatutos te los puedo enviar, o te metes aquí, es fácil, en el Ministerio del Interior, aquí, que podéis meter por internet, Ministerio del Interior de España, elaboración de estatutos de ONG, y te dice lo que tiene que hacer, y lo mismo que está allí. A lo mejor pues te pide pues que en vez de aquí con 4 personas se puede constituir. Ahí a lo mejor dicen que necesitáis 7, pues presentar 7 carnets de identidad de los 7, tal, hacéis los estatutos, y hacéis, al presentar los estatutos, presentáis con una, que lo puedo yo mandar, un acta constituyente, reunidos los fundadores de tal, aceptan formar la asociación, y mientras no se celebre la Asamblea General, una vez que se han aprobado por ese ministerio, queda como presidente fulano de tal, secretario de tal, tesorero de tal y secretario de actas tal. Y hacéis copias dobles y la lleváis al registro. No hace falta ir hasta Bogotá si lo hacéis desde Bucaramanga, pero para hacerlo de ámbito nacional vais a la delegación del gobierno de tu país, ahí tienen un registro y lo hacéis, o lo mandáis aquí hay una forma que ahora por esto de la pandemia lo hacen, es por correspondencia administrativa. Por correspondencia administrativa es que yo tendré aquí algo. Bueno, correspondencia administrativa es que haces el escrito y sacas una copia y vas a correos, lo llevas abierto, te pegan el sello en el que mandas a la autoridad donde funciona, y te pongan otro sello en la copia, con lo cual eso equivale de que es como si lo hubieras entregado en mano. Le llegará 2 días más tarde, son certificados, se llama correspondencia administrativa. Yo lo que acabo de mandar hace unos días es una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciéndole que está diciendo gilipolleces, que ya se ha dejado de campaña y que ya deje de decir mentiras y se dedica a gobernar. Eso lo tienes ahí, en meter en la liga, me parece que es el primero que eso, porque fue hace unos días. Con lo cual, copia. Pero todo está en internet, ¿me entiendes?
pero yo recomiendo, para que tengáis una protección jurídica, es crear, no sé, a lo mejor ya lo tenéis, crear una ONG o un centro de estudios o algo, que sea el centro de estudios el que denuncie, que no denuncien la persona. Tú denuncias Herminia Rojas Pache, pero en calidad de presidenta o secretaria o vocal de tal, para que no seas tú la que, sino que ataquen a la institución esa donde eso es. Claro, ahí yo sé que ahí es muy difícil, porque ahí os jugáis la vida, aquí no se juega uno la vida, ni nada, ¿me entiendes? Aquí lo único que te puede jugar, que si tienes un amigo y que te metes con otro amigo de él, pues te deje de hablar, porque diga, oye, pues ¿cómo vas a defender a unos parias o a unos mangantes? Porque aquí llaman mangante, un nivel de élite llama mangante al que va a pedir un trabajo y le echas y te pide para comer, ¿me entiendes? Eso existe hoy en todos los sitios, y tú vas por las calles y por aquí mismo, por el Retiro, y desde aquí a mi casa, que son 2 minutos, debajo de la puerta de mi casa, en un local que han cerrado, hay una persona durmiendo, y vas a otro, en todos los bancos que han quitado ahora, porque han cerrado en todas las puertas, tienen gente pidiendo, y viene la policía y no los pueden llevar si no quieren, porque les ofrecen refugios y tal. Y que lo que tenéis que estar unidos. La unión hace la fuerza. Y individualmente no se puede hacer nada, porque yo siempre digo, y lo tengo escrito y lo he publicado, que hay que crear 100.000 Mandelas, 100.000 personas que por pedir justicia sean capaces de ir a la cárcel. Es entre paréntesis, no que vayan a meter a 100.000, pero si tú por defender a esas personas que han matado y quieres denunciar al policía o al capitán que dio la orden, y persigues y tienes que llegar, pero que no seas tú, que sea el grupo el que hizo, y que sean todos. Es que hablar desde aquí es mucho más fácil que desde ahí, pero yo lo hago, lo he hecho cuando en la época de Franco, ¿me entiendes? Mi historial ahí está, pero me era muy fácil, ¿me entiendes? Me era muy fácil porque tenía la protección de mi padre, mi madre y mis hermanas y un trabajo, porque entonces era hobby, lo único que me podían dar como un tortazo, o ir mi padre, no a mí, pero ha ido a sacar de la policía hasta Gregorio Pecer Barba, que fue rector y fue presidente de las Cortes cuando era estudiante y tal, porque era amigo de su padre, que era y tal, y fue un día que lo detuvieron y tal, y fue mi padre a sacarlos, ¿me entiendes? Porque eran críos, ¿me entiendes? Éramos críos, pero hoy se jugaba. Entonces, mi padre no tenía ese problema, porque mi padre le daba lo mismo, era magistrado y tal, y le importaba, y la policía respetaba. Entonces, respetaban más a los funcionarios que ahora. Ahora la policía tiene otras escalas, ¿me entiendes? Otras escalas. Pero yo lo recomiendo es hacer propuestas al gobierno, al Parlamento, porque con la misma fotocopia a todos los demás, al Parlamento, y una vez que le has pedido al presidente, con la misma carta, mandarla al Parlamento, le hemos solicitado al presidente tal, que haga esto, que el otro, que han detenido a tal, que no sé qué y tal. Crear un canal donde la Fiscalía reciba 2.000 citaciones de denuncias. Es fácil. Parece fácil, y vosotros estáis más preparados que aquí, porque sois más trabajadores que nosotros. Francisco José, sigamos, porque es que hay muchas preguntas e incluso hay una escrita. No sé el moderador, seguía Patricia, ¿no? Sí, Patricia, por favor. Buenas noches para todos. Francisco, una preguntita. ¿Cuánto se demora a nivel internacional parte de los derechos humanos cuando se denuncian cosas, digamos, crueldad, digamos, de muertes a personas, como está pasando aquí en Colombia, a los jóvenes, y fuera de los jóvenes hay también personas desaparecidas?
que por parte, digamos, no se sabe el por qué ni nada, van desapareciendo a las personas. ¿Cuánto se demora la parte internacional? Como tú decías ahora, de que eso uno lo coloca uno en la fiscalía, procuraduría, pues en todos los entes de las CIA, y que a la misma vez hay acompañamiento de ONGs, digamos, de parte de derechos humanos, pero no se ha visto una respuesta. Quisiera saber a nivel internacional de derechos humanos, de esta ONG a nivel internacional, ¿cuánto se demoran en dar una respuesta? Pues Para mira, las personas. lo primero si habéis denunciado ya y no dan respuesta, a los 15 o 20 días, si no hay una respuesta y no hay investigación, esa misma copia, que tengáis una copia de que habéis hecho la denuncia y está copiada, que sea enviarla al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en Nueva York. Y eso la leen y tienen una respuesta. Porque aquí tenemos también otro, no sé si ahí habla, el defensor del pueblo. Ahí existe el defensor del pueblo. Sí, señor, sí existe, también se ha colocado todas las denuncias. Pues también de llevarla, sé que no hacen nada, porque ahí para ellos también puede ser difícil, o están más mediatizados y comprados, pero que Sí. quede constancia escrita y con sello de una copia. Eso, y se van almacenando y tal, y la podéis mandar aquí a España, a mí, a nosotros, y yo llevarla aquí, si existe un español entre todos ellos, puede intervenir la Audiencia Nacional y yo puedo hacer la denuncia a la Audiencia Nacional, pero porque ahora la ley en España, desde que aprobó un tema del Tíbet de hace años, cambiaron la ley para no perjudicar a China, no meterse con China, y jodieron todo, a todos los demás países, porque dijeron que solo se podía interpretar en la Audiencia Nacional, intervenir donde hubieran sido violados los derechos de un español fuera del territorio español. Para eso está la Audiencia Nacional. Antes era derecho universal que tenían, pero ahora con esto eso solo tiene que ser si hay un español. Pero podéis hacer aquí, denunciar al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y eso es, y también tenéis el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Llegar a todos, invadir con escritos, porque eso es fácil de escribir, porque es copiar y copiar, solo cambiar los nombres y viene según tal, consideramos que se han violado los derechos humanos y las leyes del país y tal, y lo ponemos en conocimiento de usted para que lo persiga y lo investigue. Ya está. Y cuando reciban 100 empiezan a pensar de que eso no puede ser así, porque pueden estar prevaricando, y puede ser que cuando cambien esto le persigan a ellos por prevaricar y no dar cumplimiento a las peticiones de las personas, cuando le ponen en su conocimiento un delito. Francisco, Consuelo tiene una pregunta. Consuelo, Sí, diga. gracias, sí. Tengo básicamente era la misma, pero si ustedes me permiten, antes de hacer la pregunta, puedo leer otra pregunta que dejó Nayibi. Dice, ¿usted qué concepto le refiere a la situación que actualmente viven nuestros jóvenes? Y desde su experiencia, ¿qué medidas podrían adoptar estos jóvenes respecto a la situación que estamos viviendo en Colombia, Francisco José? Bueno, pues yo soy partidario. Yo soy partidario de que los jóvenes que están en una situación delicada, los que están, es huelga pasiva, totalmente huelga pasiva, y sentarse ante los centros públicos de la Fiscalía, la Gobernación y tal, pero pacíficamente, y que sean ellos los que violen sus derechos. Y reclamen y escritos diciendo de que son jóvenes y que no tienen medios, que no les dan trabajo, que no tienen eso, y que el gobierno está incumpliendo las obligaciones. Yo siempre denuncio mira, tengo bastantes denuncias sobre las ocupaciones y denuncio al presidente del gobierno, porque una obligación de un gobierno es proteger a sus ciudadanos y sus propiedades. Y claro, cuando te ocupan una vivienda, ya
te han violado un derecho humano, porque el derecho, un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que tienes derecho al disfrute de tus propiedades y que no pueden ser quitadas nada más que por procedimiento judicial. Y claro, que te entren unas personas a ocupar una vivienda es un robo permanente. Aquí había un fiscal de sala del Tribunal Supremo que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fingariño, que ahí te mete en la liga, estaba muy interesado sobre el tema del Sáhara, escribió bastante y pues, escribe como miembro de la Liga Española por Derechos Humanos, fiscal de sala del Tribunal Supremo, y consideraba que la ocupación de una vivienda se puede perseguir sin tener que la policía, sin tener que intervenir un juez, porque es un robo permanente. Si a ti te quitan una vivienda, se meten en tu vivienda, es que te la han robado porque tú no la puedes usar. Porque si tú aquí te entras en una vivienda, entras tú violentamente a recuperarla, el que vas a la cárcel eres tú. Pero es que tenía que ser la policía automáticamente, cuando tenga conocimiento de un delito, de una ocupación de una vivienda, eso es un robo permanente de una propiedad privada. Bueno, pues ahora aquí, con esto del buenismo y tal, pues dicen, bueno, son muy pocas, pero aunque sean, mira, yo una persona que tuve un cierto cariño hacia él hace muchos años, pero ahora lo he perdido, fue el que fue alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. He intervenido en algunos sitios con él, porque es de la misma edad, y era muy amigo de Eduardo Fungariño, el fiscal de la Liga, porque los dos eran especialistas, porque Giuliani también fue fiscal en Nueva York y este era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y se conocieron por el tema del terrorismo. Y Giuliani tenía una frase que decía, el delito, cuando se comete un primer delito, es decir, un delito nuevo que se comete, que no está en el código, hay que perseguirlo con el 100% de la fuerza, porque si lo dejas pasar, bueno, uno va, es una, 2, 3 y tal, se comete en una rutina cometer ese delito. Eso lo decía Giuliani, el primer delito hay que hacerlo, perseguirlo desde el primer día con el 100% de la ley. Hoy ya, pues mira, ahora ha perdido mucho porque ha defendido a Trump, ¿me entiendes? Y se ha vendido por dinero, pero bueno. Bueno, Francisco, la pregunta que yo tenía es la siguiente. Usted dice que denunciemos ante la Fiscalía, denunciemos ante la Procuraduría, ante las instancias que nos competen. Sí, eso es cierto. Lamentablemente en Colombia no tenemos realmente transparencia en la que podamos confiar. Luego de hacer la denuncia en Nueva York, al fin aceptaron que vinieran la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Yo me acuerdo que yo estuve en La Haya con mi hija colocando una denuncia que nosotros hicimos a Uribe, esa es una de las tantas que él tiene, hace 5 años, pero no ha prosperado nada. O sea, ¿qué más cree usted como perseguidor de los derechos humanos que nosotros, aparte de las protestas pacíficas, qué otra instancia, qué otro paso a seguir podemos hacer nosotros los colombianos con estas indiscriminadas masacres y violaciones de derechos humanos y la indolencia del gobierno? Bueno, mira, yo es que no sé, aquí la denuncia es ante la Fiscalía, no sé si ahí es la Procuraduría, porque en cada país... No, hay Fiscalía, pero lamentablemente el fiscal es un fiscal de bolsillo, ya que es el mejor amigo del presidente. Sé que eso, porque ahí está la Procuraduría, pero hay que invadir de denunciar, no solo de una persona, sino de muchas personas que inundes el ese y tengan que hacerlo. Y después, como tú dices, hay que hacer cultura popular, cultura de boca, de decir que a la gente esto no podemos permitir esto y tal. Y yo siempre
lo digo y lo escribo y tal, y yo tengo escrito, digo que el 97% de los altos cargos de las empresas, de las multinacionales, según sus empleados, sus empleados de confianza dicen que tienen que estar en la cárcel. Y lo tengo escrito y he pedido que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pues debía estar en la cárcel por sus negocios y tal, porque es que lo dicen las encuestas, y tú han hecho encuestas sobre el personal de confianza de los grandes empresarios y dicen que, claro, que cometen delitos, corrupción, porque compran, mira, lo de Florentino Pérez, mira, tuve el conocimiento de que habían dado 5 o 6 millones de euros, ya no de pesetas, de euros, a un ayuntamiento, a unos concejales, para que le dieran la recogida de basura de esa ciudad a una empresa de Florentino Pérez. Y procesaron tanto a los... se enteró el fiscal y tal, como unas denuncias y tal, y procesaron a los concejales que habían votado la concesión por 20 años por una burrada de millones de recoger la basura y tal. Entonces, procesaron también al empleado de la empresa de Florentino Pérez. Pero yo pedí que se procesara a Florentino Pérez. Y entonces Florentino Pérez dijo que él no, que había sido su empleado, que él no tenía... Y que fui ahí, pero ¿cómo no va a ser usted tener conocimiento que se han malversado 5 millones de euros? ¿Usted cómo te está mintiendo eso? Yo fui testigo y lo dije, no pasó nada. Procesaron al director de recursos humanos de la empresa esta que había comprado eso, y a los concejales pues también lo procesaron, 3 años de cárcel, era la primera vez que estaban, nada, fuera de la cárcel. Ahora tuvieron que devolver el dinero que decían que habían recibido, que se demostró más 3 veces ese dinero, porque no lo habían declarado a Hacienda. El delito era que no lo habían declarado a Hacienda, con lo cual Hacienda tuvo que intervenir. Jorge, ¿quién me ha pedido la palabra? Pues usted había levantado la mano, Mauricio. No, pero era para preguntarte, llevamos 2 horas. Ya llevamos 2 horas. Para que avancemos y si alguien tiene más que preguntar. Veo que Patricia tiene la mano arriba nuevamente, no sé si querrá preguntar algo ahí brevemente. Y yo creo que ya pues sería como la última persona que va a preguntar. En el sentido, digamos, de, por ejemplo, una persona que tiene el poder, o sea, de ciudad o de país, ¿cómo podríamos, Francisco, hacer de que, ya como te digo, ha habido denuncias, se ha hecho las marchas contra una persona de poder de país, no van a dialogar ni a concertar por medio de los derechos humanos? ¿Cómo puede que se destituya a esa persona? Aunque pues el pueblo a veces ha tenido temor porque ha habido mucha muerte. Entonces sería bueno que nos dijera, ¿y cuánto tiempo se demoran para poder, digamos, esa persona de poder se pueda destituir por medio de derechos humanos? Eso es imposible de saber porque en cada estado están protegidos. Mira, en España ahora estaréis al tanto de que se van a indultar a los que quisieron dar el golpe de estado en Cataluña, separarse de España, que es imposible, pero bueno, dieron un golpe, eran los presidentes de la comunidad, dijeron y que quisieron separarse de España y lo votaron en el Parlamento catalán. Lo han condenado 7 años y 12 años en la cárcel y ahora mismo, dentro de una semana, lo más tardar, los van a indultar, ¿me entiendes? Han estado, con lo cual, con los políticos. Entonces, la única forma que yo, que siempre hago, no a nivel mío, siempre protegido, es crear una ONG o crear partidos políticos regionales pequeños y intentar
tener parcelas de poder en los ayuntamientos y tal, o aunque no tengáis, llegáis a tener parcelas de poder porque no os voten, porque ahí yo sé que en Colombia el voto está bastante comprado con mucha frecuencia, no todos, pero sí para que a conseguir mayorías es desde un partido político que creéis y tal, denunciarlo y que no sea individualmente una o dos personas, que sí, el delito de que a fulano de tal le han pegado y le han machacado, que sea protegido por una asociación y siempre denuncias. Y si hay abogados que os quieren defender gratuitamente, bien, pero que no os cueste dinero, que no sea honoroso. El que quiere ayudaros tiene que ir gratis. Tiene que hacerlo gratis, que sea por defensa de la libertad y la dignidad, porque es que aún si dañan a una persona, están dañando a toda la humanidad. Entonces, tenéis que hacer, conseguir gente que apoye vuestras causas, que sean abogados, porque claro, se necesitan, no porque sean necesarios, es que son necesarios para presentar denuncias, defenderlos en los juzgados, pero para presentar una denuncia siempre un simple escrito. Y después el fiscal. Aquí el fiscal tiene, al tener conocimiento, tiene que perseguirlo de oficio, con lo cual tú no tienes que personarte con abogado y procurador para pagar unas tasas y para pagar un dinero, porque muchos jueces para joder a una persona, para eso le pone una fianza de 5.000 euros para que puedas concurrir como acusación particular. Pero tú no vas a pagar, que sea el fiscal y denuncia al fiscal. Y cuando haya 3 cosas, denuncias al fiscal porque el fiscal está prevaricando porque no hace diligencias sobre la denuncia que tú has conocido. Y aquí encima del fiscal está el Consejo General del Poder Judicial. Aquí hay bastantes tribunales que unos están encima de otros. Pues cuando pasan un tiempo, la denuncia esa se la elevas al Tribunal Superior diciendo de que no tienes noticia de que se esté investigando tal delito y lo pone en su conocimiento por si el fiscal o el juez está prevaricando. Bueno, pues es una cosa que aquí es más fácil que ahí, pero es lo que tenemos y tenéis que jugar con la habilidad que tenéis, porque habéis sido hombres de acción. Bueno, Francisco José, muchísimas gracias. De verdad le agradecemos, ya llevamos más de 2 horas. Siga, Consuelo, Mauricio. está pidiendo la palabra Nayib y cerramos. Ok, con Nayib cerramos. Sí. Bueno, Siga, Nayib. buenas noches. Ay, pucha. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, nítido. Sí, yo te escucho, perfecto. Ah, bueno. Pues más que una pregunta es darle las gracias al señor Francisco José, porque en respuesta pues a la pregunta que hice, me dio una muy buena idea personal pues referente a un temita que tenemos y es eso, muchísimas gracias y pues gracias a eso, ¿no? Nos alimentamos día a día y darle las gracias.